Saludos cordiales. En este momento su anfitrión Juan Matamoros, estudiante universitario de la Nacional de Honduras, les viene a hablar sobre la historia de Japón y los trabajos en equipo. Para conocer esta historia tenemos que hacer un breve análisis de la evolución de Japón como dicho país. Debido a eso, he hecho lo que son 7 apartados, en donde vamos a ver los orígenes agrarios, la formación de un sistema feudal, la época del Edo Jidai, la época del Meiji, la renovación de las estructuras sociales, el periodo del Taisho, el militarismo, la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. En el proceso de desarrollo histórico de Japón se proceden lo que son influencias y características avanzadas, donde podemos considerar el periodo del Edo, considerado desde 1603 a 1868. El periodo del Edo fue de gran aportación en términos generales, ya que contribuyó a la pacificación general del país. Esta vino acompañada con un florecimiento de la economía, con un notable aumento en la producción del oro y la plata. En cuestión de 5 décadas se duplicaron los crecimientos, y en 1614 se envía la primera embajada japonesa a Occidente. En la formación de un sistema feudal de Japón podemos determinar las siguientes características, donde se determina la civilización tardía y rápida, las condiciones ecológicas, las influencias culturales extranjeras, la conformación de tipos básicos y el destino de la cultura tradicional de Japón. En 1392 a 1573, Shogunato Tokugawa se destacó en la configuración de los valores culturales, específicamente en la construcción tradicional de la sociedad japonesa, entre los nobles, guerreros, mercaderes, artistas, campesinos. Aquí vale la pena señalar que antes del periodo del Edo, por medio de la introducción de ideas cristianas de las misiones católicas provenientes de Portugal y España, la influencia europea permeó en la forma de vida de los japoneses. En 1639 la mayoría de los occidentales fueron expulsados por órdenes de shogunato. En la ruptura del orden del feudalismo, el fin del sistema de Tokugawa, el parte del aislamiento se aplica en las excursiones de los españoles a las Filipinas. Esto produjo que Tokugawa expulsara a los misioneros europeos y limitara la entrada a los extranjeros a Japón, siendo los mercaderes holandeses, chinos y coreanos los únicos autorizados bajo el férreo control de las autoridades de Bakufu. En los viajes al exterior fueron prohibidos, bajo un sistema de castigo, a todo aquel que desobedeciera esta medida. En la época del Meiji, o sea, la restauración del poder imperial, considerado desde 1850 a 1853, los Estados Unidos pedían la apertura de los puertos de Japón para el exterior. Las autoridades japonesas pidieron un año de plazo para entregar su respuesta y se firmó en Shogun el Tratado de Kanagawa, que fue suscrito el 31 de marzo de 1854. Este tratado terminó con más de 200 años de aislamiento de Japón y a la vez con su política de exclusión. En consideración el expansionismo, o sea, el imperialismo, fue un factor muy importante, ya que en 1878 los textos escolares comenzaron a reemplazarse a los personajes occidentales por figuras virtuosas y de valores. También la aparición de la bandera japonesa en los encabezados de cada capítulo de los textos oficiales. En el tiempo de la posguerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se inició con la edad contemporánea de Japón, la cual es la más conocida y estudiada. Es decir, ya no había más militares, se comenzó la democratización y la rehabilitación del país. Igualmente, se introdujo la igualdad de sexo, el decreto al voto de los adultos mayores de 20 años, se separó la religión del Estado, se dieron derechos plenos a los trabajadores para organizarse y se les garantizó una jornada estandarizada. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron con la recuperación económica a Japón? Fue la enorme capacidad y disciplina del ahorro de cada japonés, la restauración del Meiji, o sea, se invirtió en un sistema educativo superior y potente para que Japón tuviera bajos índices de analfabetismo. La enorme capacidad laboral, o sea, Karoshi es considerada la enorme capacidad en donde cada japonés es considerado responsable de su trabajo. El aumento de la productividad de Japón en la posguerra es un aspecto ante todo cultural,
de manejo y de dirección personal, basándose en la cooperación en la integración de diferentes individuos que lo conforman cada organización. ¿Qué es la teoría Z? La teoría Z basa sus fundamentos en acciones, con un claro ejemplo en la relación existente entre la confianza y la productividad, en donde enfatizan las continuas disputas y relaciones tensas de desconfianza entre las organizaciones y sindicatos. Para hacer énfasis, ¿verdad? Las personas no necesitan, por decir así, un supervisor o un jefe inmediato, una autoridad que les haga saber que están haciendo mal las cosas. Cada uno de los japoneses es responsable de sus actos, es decir, cada uno es responsable de lo que está haciendo y por supuesto en el ámbito laboral, los trabajadores son supervisores de su propio trabajo y por supuesto de hacerlo bien. Los sociólogos sostienen que la intimidad es un ingrediente esencial en una sociedad sana. Uno de los incentivos de mayor atracción para los japoneses es el empleo de por vida. El empleo de por vida significa que para una empresa es importante contratar una persona una vez al año. En la primavera, cuando los jóvenes se gradúan de secundaria, la preparatoria o la universidad. Debido a esto, ¿verdad? Ni si una vez el empleado nuevo elemento conserva su trabajo hasta que llegue a su retiro obligatorio a los 50 años, 55 años de edad, ninguno será despedido, a no ser que incurra en algún delito o algo importante. El concepto del empleo de por vida surgió cuando los ejecutivos japoneses y los empleados se dieron cuenta que tenían mucho en común y que tenían que hacer algunos planes a largo plazo. Esto es un pensamiento que nos comparte Akio Morita. En Japón es donde comenzó la calidad total y los círculos de calidad. Ok, aquí, ¿verdad? Cabe destacar que el doctor Denmin llegó a la ocupación que llevaba 2 años y todavía tenía pocos indicios de recuperación física cuando estudió el tiempo de la posguerra de Japón. Él fue la primera persona en donde él generó la que es la calidad total durante 1947 y 1949. Estudió y tomó atenta nota a la cultura japonesa, su comportamiento y lo más importante fue comprendiendo el propio dolor y sufrimiento del pueblo japonés. Compartió con todos los sectores económicos y sociales, utilizó su influencia de poder para compartir sus conocimientos. Impulsó el conocimiento de colegas en la USIC sobre la calidad aplicada a los procesos de las industrias en las organizaciones. En los años 50, el doctor Edward Deming asiste a una conferencia invitada por los principales empresarios e industriales japoneses, que buscaban la mejor forma de reconstruir el país después de la Segunda Guerra Mundial. El proceso comenzó con una serie de 12 seminarios en donde el factor principal era la gente, que comprendieran el proceso de calidad y lo aplicaran a la industria. Deming dejó para siempre, no solo para Japón, sino para el resto del mundo, los conceptos de planear, hacer, verificar y actuar, en donde los equipos se reúnen en forma voluntaria, con actividades de continua mejora en busca de calidad total. También dejó el control estadístico, las estadísticas por medio de técnicas realizadas en tiempo real, las gráficas, las estadísticas, el control en diferentes técnicas, los diagramas, los pasos, las cartas y procedimientos, el acompañamiento y la observación en el proceso de la disminución de la alteración para la economía en escalas. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación.